¿Quieres conocer el mejor sitio de la ciudad para la recreación y el descanso? Ven, te estamos esperando. Olga Lucía Hotel, la mejor piscina de Barrancabermeja y un restaurante para que deguste la mejor gastronomía nacional, internacional y platos típicos de la región. Recuerda, tu familia merece lo mejor. Personería de Barrancabermeja. Garantizamos el cumplimiento de sus derechos con transparencia y compromiso social. Visítenos en la calle 52, número 1012, detrás de la estación de bomberos voluntarios. Estamos para ayudarle. Bueno, continuamos en Zona Cero con nuestro primer invitado en la noche de hoy. Se trata de Darío Echeverry Serrano, pero ojo, no el actual alcalde, sino el hijo, quien coincidencialmente conserva el segundo apellido de su querido padre. Darío, buenas noches, bienvenido a Zona Cero. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Darío, cuéntenos qué ha hecho Darío hijo luego de todo ese trabajo en el cual lo vimos el año inmediatamente anterior, para lograr finalmente lo que se logró, que fue el objetivo, y fue que su señor padre llegara a la alcaldía de Barrancabermeja. ¿Qué ha pasado con Darío Junior en estos 7 meses? Pues por un lado recuperando otra vez el día a día, la vida normal, porque el tema de campaña absorbía mucho en términos de tiempo, de estrés, en fin, entonces retomando la vida familiar normal, recuperando un poco ahí, continuando el trabajo como docente universitario, que es lo que me he dedicado, y algunas cosas que uno ayuda para el desarrollo del municipio en la medida en que le abren uno los espacios y tiene la posibilidad uno de participar en algunos temas. Politólogo de profesión quiere decir que definitivamente inmerso en la política, y me imagino yo que de pronto hay como que hablándole al oído a su señor padre. Pues cuando él muy bien tiene la posibilidad de pedirme alguna ayuda o en alguna conversación que tenemos, claro que sí, tocando los temas que nos interesan a todos, los temas de la ciudad, del desarrollo y los temas políticos. Actualmente un tema coyuntural que obviamente todos tenemos que hablar de este tema, y se trata del actual proceso de paz que lleva la guerrilla de las FARC con el gobierno nacional en La Habana, Cuba. Barrancabermeja fue un epicentro de la violencia durante los años 90 y principios del año 2000. Hoy Barrancabermeja hay muchas personas que dicen sí, otros dicen no. ¿Cuál es la posición desde el Partido Liberal al cual usted pertenece y tiene presencia ahí para Barrancabermeja? Desde el partido y también desde una posición muy personal es que le estamos apostando a la paz, y parte de esa apuesta a la paz es apostarle a sacar adelante en el plebiscito la refrendación de los acuerdos que se han hecho con las FARC en La Habana. Entonces estamos trabajando muy fuerte en que desde el municipio, desde esta localidad, desde la gente que ha sufrido tanto por el conflicto, muertos, desaparecidos, extorsión, en fin, tantas cosas que ha sufrido la gente de este pueblo, podamos sacar adelante la posibilidad de terminar con el accionar de uno de esos actores armados que tanto daño le han hecho al país y a la ciudad. Y entonces estamos trabajando muy fuerte por el sí en ese plebiscito. Ahorita veía un comentario en Facebook que hacía una periodista donde decía: bueno, hay mucha gente hablando de un plebiscito, pero la gente no conoce qué se va a ver en el plebiscito. Ya está establecido qué es lo que finalmente los colombianos van a encontrar ahí en las urnas para votar. Todavía no, estamos esperando cuál va a ser el texto de la pregunta que va a estar ahí, pero lo fundamental es que, y el espíritu finalmente es que le va a preguntar por primera vez, y eso es un tema histórico para el país, que por primera vez en nuestra historia, perdónenme la redundancia, nos van a preguntar a los ciudadanos en el ejercicio de la participación efectiva si estamos de acuerdo o no en refrendar unos acuerdos que se desarrolló entre el gobierno colombiano y un grupo insurgente. Y eso es la posibilidad histórica de avanzar en la consolidación de la paz en el país. Para esto ya se vienen realizando y organizando pues una serie de eventos, conversatorios, con todo el tema de pedagogía
que se van a realizar, que ya los partidos políticos, los diferentes dirigentes están realizando en Barranca Bermeja. ¿Ya hay organizado algo? Pues nosotros estamos trabajando y precisamente vamos a arrancar el día viernes o 9 de la mañana, 9:30 de la mañana vamos a estar arrancando en el auditorio de la UCC de la Universidad Cooperativa de Colombia. Queremos hacer un primer conversatorio con jóvenes, con estudiantes y lógicamente abierto para toda la población. Vamos a traer 2 jóvenes también que vienen trabajando por todo el país haciendo pedagogía para jóvenes, para estudiantes, para universitarios y también para la población en general sobre el tema de construcción de paz y sobre todo ambientando el tema del sí al plebiscito. Mañana viernes 9:30, 9 de la mañana en el auditorio de la UCC, ¿qué van a encontrar los jóvenes que asistan? Vamos a tener un conversatorio, vamos a tener la posibilidad de escuchar a líderes juveniles que han hecho todo el trabajo de juventud, de participar en consejos municipales de juventud, en el marco del Partido Liberal, en las organizaciones juveniles del Partido Liberal, que vienen formándose en el tema de la paz en Bogotá y que vienen haciendo una labor de pedagogía en todo el país, y queremos tener la posibilidad de escucharlos y hacerles preguntas y poder irnos formando desde los jóvenes. Y aquí le digo algo, Alejandro, es que el momento aquí es el momento de los jóvenes. Quienes van a heredar el país y quienes están heredando el país en este momento son todas esas personas que no quieren más guerra, que no quieren más violencia, que quieren reducir al máximo el estado de cosas que nos han dejado las generaciones anteriores. Son más de 50 años de conflicto. Es la posibilidad de que los jóvenes se apersonen y busquen, a través de su esfuerzo y su dedicación, construir un nuevo país. Jóvenes que en su gran mayoría muchos no conocieron la historia trágica de Barranca Bermeja y que muchas veces se sienten con la libertad de opinar y de expresar pues actualmente lo que vive el país. Pero a través de estos conversatorios se va a poder de pronto profundizar en el tema de historia, lo que se vivió en Barranca Bermeja, lo que de pronto las personas no conocen. Ahí no alcanzamos, es un trabajo en 2 vertientes, un poco es conocer nuestra realidad y conocerla a fondo, y por otro lado tener la posibilidad de tocar el tema coyuntural, que es empezar a ambientar el tema o la propuesta de darle sí al plebiscito. Entonces tenemos una doble tarea histórica, y aquí hay gente que viene trabajando hace mucho tiempo en construir memoria, porque las menores de 20 años desconocen mucho de lo que pasó en este país y particularmente lo que sufrió Barranca Bermeja, y es un trabajo que hay que hacer. Yo trato de hacerlo desde la academia, hay un poco desde del espacio que me da también la Universidad Cooperativa de Colombia de tener una cátedra y construir historia y construir memoria y compartir y reflexionar sobre esos temas, pero es un tema que está abierto y que hay que trabajarlo. Pero en este momento queremos concentrarnos es en la posibilidad de decirle a los jóvenes que hay una alternativa a cómo se ha venido llevando el problema del conflicto armado los últimos 50 años, y es el tema de la referendación de unos acuerdos y de construir a partir de ahí la paz. Bueno, luego de este evento, ¿qué se viene? De ahí en adelante queremos empezar a visitar los líderes, los barrios, la gente que nos quiera escuchar, para empezar a compartir con ellos y decirles: venga, estamos en un momento histórico único para Colombia, para Barranca Bermeja. Apostémosle a la construcción de paz, apostémosle a refrendar esos acuerdos y apostémosle a vislumbrar un nuevo país, una nueva región, una nueva ciudad. Bueno, saliéndonos un poquito del tema, tenemos gobernador liberal, alcalde liberal. Actualmente, ¿cómo se encuentra la dirigencia juvenil del Partido Liberal, que sé que su señor padre pues ha querido ahí como impulsar y como echarle fuerza ahí para que estos jóvenes puedan tomar las banderas de este importante partido que tanto ha representado en Santander? Pues después de muchos años en Barranca Bermeja, casi 30 años, 25, 26 años de un gobierno o de gobiernos nada cercanos al Partido Liberal. Otra vez el partido tiene alcalde y coincidió también con un gobernador. Hay un contexto de recuperación en términos electorales del partido que se está trabajando desde la dirigencia del partido para que eso se transforme no solamente en votos, sino también en estructura, de refortalecer y de revivir de alguna forma las estructuras del partido. Ahí parte el tema de jóvenes, hay mucha gente con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de aportar, y está todo el contexto para esto. Entonces el gran compromiso es cómo llegamos a trabajar en los jóvenes. De construir procesos en aquellos jóvenes que tengan las ganas, que tengan el interés y que tengan la convicción y se identifiquen con el partido. Y sobre todo también hay un reto que tenemos, y es generar liderazgos. Es muy difícil el tema de liderazgos. Ahora, cuando
se constituyen los gobiernos, que se buscan personas para que protagonicen los gobiernos, hace falta liderazgo social, político, gremial, y también es una oportunidad que desde el partido se puedan generar liderazgos sociales, comunitarios, políticos, gremiales y económicos en la ciudad. Entonces también es parte de ese trabajo de construcción del partido, es cómo también fortalecemos y generamos liderazgos desde la parte política. Sin dejar a un lado la militancia, la sabiduría, aquellos que durante muchos años también han cargado con esa bandera ahí. Son el referente y son la experiencia para sacar adelante procesos, para fortalecer el partido y también para ayudar al desarrollo de la ciudad. ¿Qué pasó con lo de la Casa Liberal? Siempre pudieron ya, estaba un poquito abandonada, pero vimos que se realizó un bazar, un bingo. ¿Y qué ha pasado? Está el trabajo muy fuerte, ya se hizo el primer esfuerzo de recoger unos fondos. La idea es que a partir de ahí se empiece a recuperar el espacio. Hay unos temas legales ahí que complican el asunto, pero bueno, la idea es que rápidamente se resuelvan y con el concurso y el interés que tienen los liberales del municipio se pueda reconstruir un hito, que es un poco la Casa Liberal, es un hito y es un referente histórico del accionar del partido acá en la ciudad y que de alguna forma nos va a servir para revitalizar el trabajo y lo que se viene haciendo allá. Bueno, Darío, ratificar entonces la invitación a todos los barranqueños para que mañana viernes asistan a este evento. Mañana, 9:30 de la mañana, auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia, el edificio nuevo que tienen ahí frente al Colegio Diego Hernández. Los esperamos para en hora y media poder conversar del tema de la paz, particularmente cómo refrendamos y cómo nos volvemos líderes en el proceso de aprobación del CID, de la refrendación de esos acuerdos, que es una forma de aportarle desde los jóvenes, pero también desde toda la población, al futuro del país, viendo y abriendo nuevos caminos diferentes a los de siempre. Y el camino de la paz y el camino de la reconciliación es el camino diferente para construir un nuevo país. Bueno, Darío, muchas gracias por haber aceptado la invitación en el día de hoy y ojalá en una próxima oportunidad podamos seguir conversando. Cuando quiera, Alejandro, con mucho gusto. Claro que sí, amables televidentes, ya saben, mañana viernes 9 de la mañana en la UCC, un evento importante para que todos podamos asistir. Pausa comercial y ya continuamos aquí en Zona Cero.